está grabando y ahora sí hago presento pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Ahora sí. Gracias por avisar. Y recuerden que sí me tienen que ayudar porque por ahí se me va y si es necesario que quede todo grabado. Muy bien. Bueno, ya tenemos esto hecho, es decir, la gráfica, y ahora lo que vamos a hacer es a esto lo vamos a transformar en Spreadsheet y vamos a poner los últimos, digamos, los dos últimos años, de 2017 hasta lo que avanza 2018, nada más. Lo otro que no tenemos no, porque no lo estimo. ¿Sí? Y esto lo pongo acá abajo. Solo 2017 y 2018. Solo 2017 y 2018, sí. Fíjense, ahora les voy a explicar por qué no tenemos datos posteriores. Bueno, acá le voy a insertar una fila encima para ponerle título. Y le pongo periodo YFBCF y YFBCFF. Y acá lo hago así. Muy bien. Y entonces ya también tenemos los datos. ¿Sí? Cuando hagamos práctica van a ver que sale bastante mejor este modelo que el anterior cuando cae. Cuando cae este también va a caer, no va a tener el comportamiento que tenía el otro. Lo que pasa en las estimaciones es que conforme el modelo se hace más sofisticado, es más complejo hacer la estimación porque como hay varias variables y hay cambios que están influyendo, habría que hacer determinadas propuestas para mejorar la estimación. Muy bien. Bueno, con eso quedaría concluido el modelo con rezagos, pero vamos a pasar a estimar el modelo VAR. Un modelo VAR, miren, acá se lo pongo, modelo VAR es de vectores autorregresivos. Un modelo VAR de vectores autorregresivos es que todas las variables son dependientes. Esto es bueno porque nos permite ver las relaciones que hay entre todas las variables. Digamos que es bastante sencillo de hacer, pero la otra característica que tiene es que arroja bastante información sobre el comportamiento de las variables. Ahora lo van a ver al rato. Entonces, para poder hacer este modelo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense, voy a hacer clic en YFBCF, ¿sí? Luego clic con Control para que quede todo en orden en X1PIB y luego clic en X2TC. ¿Sí lo ven? Sí, primero la variable Y, luego la variable X1 y luego la variable X2, todo con Control. No hay problema si lo hacen al revés, porque pero es mejor que tengamos todo en orden, pero no cambia el resultado. Una vez que tenemos seleccionados, nosotros lo podemos abrir por grupo, pero eViews nos da la posibilidad, pero de eso después habría que transformarlo en modelo VAR. Y en el caso de eViews te permite hacerlo directamente. Entonces fíjense, con el derecho yo pongo Open, pero no voy a poner as Group, sino as VAR. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sí ven todo? As VAR. Hago clic ahí en Open as VAR y ya lo tenemos. ¿Sí?
¿Sí? Bueno, ahora bien, yo esto lo voy a agrandar para que ustedes lo vean bien. Una de las cuestiones es que este modelo está en logaritmos, ¿sí? Nosotros estamos en logaritmos y acá no está en logaritmos. Entonces, antes de la y, ¿sí?, yo le voy a agregar la palabra log. Log, abro paréntesis y cierro una vez que termina la variable. Luego me paso a la siguiente, también le pongo log, abro paréntesis y cierro en donde termina pip. Y finalmente log, paréntesis, y donde termina x2, puedo agrandar, bueno, ahí está. Pues son, digamos, series de tiempo, así que sí le tendría que dar. Sí. Pero lo tiene que abrir, es decir, open as group, y luego cuando ya le hace clic open as bar, pues lo hace. Le doy a aceptar y tenemos ya el modelito. Nada más que este modelo, si se fijaron por default, pone 2 rezagos, pero nosotros no sabemos cuántos rezagos tiene, ¿no? Entonces yo esto lo copio y lo pego, pero por ahora esto nos sirve de poco, ¿eh? Es una referencia nada más, pero no sabemos cuántos rezagos tiene. Para saber cuántos rezagos tiene, nos vamos a ir al punto 7, ¿eh? Es decir, nosotros hemos copiado el modelo, ¿sí? Si se fijan ya está en azul. De hecho, nosotros podemos meternos en name y ponerle OK. Y ya también tenemos el modelo bar guardado. Por supuesto, cuando nosotros pongamos los rezagos adecuados, se va a cambiar eso, ¿eh? Sí. Sí, porque este es un modelo distinto. Vamos con los rezagos. Ahora, para ver cuántos rezagos tienes, nos vamos a View, y en View es Lag Structure. Lag es rezago, estructura de los rezagos. Y dentro de este nos vamos al último, al que dice Lag Length Criteria, que es criterio del tamaño o de la cantidad de rezagos, ¿eh? ¿Sí? Le hacemos clic acá y está en 8, sí, lo vamos a dejar en 8. Siempre es bueno dejarlo en 8 para ver cuántos tiene, ¿no? Y le damos OK. ¿Sí? Acá nos da esta tabla, la vamos a copiar. Voy a poner OK y la voy a pegar acá. Voy a bajarla un poquito para que se vea bien, sobre todo para que ustedes la vean bien. Bueno, ¿cuántos rezagos tiene el modelo? Es aquella fila que tenga la mayor cantidad de rezagos. ¿Qué parece? ¿Si lo ven? ¿Cuál es la fila que tiene la mayor cantidad de rezagos ahí? Es con los asteriscos, ¿sí? La que tiene más asteriscos es la que tiene, eso sería la cantidad de rezagos. ¿Ahí cuál sería? La 5, muy bien. Entonces fíjense, para no meter la pata, voy a seleccionar todas las 5 y la voy a colorear porque esa es la estructura del rezago. Las otras filas, hay filas con rezagos, por ejemplo la 6 creo que tiene 1, la 1, no, la 6 tiene 2.
La 6 tiene 12. Muy bien. Entonces, ya sabiendo la cantidad de rezagos que tiene el modelo, nos vamos a ir, creo que es a Estimate, sí, a Estimate. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Es decir, estamos en el modelo, nos metemos en Estimate y ahí lo que voy a hacer es cambiar el 2 por el 5. ¿Sí lo ven? Cambio 2 por 5 y ya nos va a dar el modelo con la cantidad de rezagos óptimos. Es decir, cada variable va a tener 5 rezagos. ¿Sí? Una cosa que voy a hacer, miren acá, voy a volver a nombrarla por las dudas para que ya quede con 5 rezagos. Copio todo. Este es el modelo ya. Si se fijan, dice el punto 8, estimación del modelo VAR con rezagos óptimos. Le pongo así y ya todas las variables tienen 5 rezagos. Esto ya quedó. Y ahora vemos la última parte de esto. Miren, la última parte de esto es muy sencilla, pero no por sencilla deja de ser importante, ¿no? Vamos a tomar todas las variables, todas contra todas, vamos a combinar, vamos a hacer un combinatorio de las 3 variables, pero tomadas de 2 en 2. Eso nos va a dar 9 casos que van a ser 9 gráficas. ¿Sí? Y ahí están todas las relaciones que se pueden dar entre esas 3 variables. ¿Sí? Entonces, nos vamos a ir a análisis. Fíjense, una cuestión. En análisis impulso-respuesta se puede entrar por 2 lados. Una puede ser donde dice impulso ahí, ¿sí? Esa sería una forma de hacerlo. Y la otra es impulso-respuesta ahí. Cualquiera de las dos está bien, ¿sí? Si lo ven, se puede entrar por los 2 lados. En view, impulso-respuesta, o en impulso acá, le voy a poner aceptar, ¿sí? Y acá copio todas estas gráficas, ¿sí? Las voy a pegar y fíjense, vamos a tener, por ejemplo, la formación bruta de capital fijo, cómo influye en la formación bruta de capital fijo. Pero después la formación bruta de capital fijo, cómo influye en X1 PIB, pero también cómo X1 PIB influye en la formación bruta de capital fijo. Miren, cómo influye X PIB en la formación bruta de capital fijo, la tenemos ahí, ¿sí? Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es, no voy a explicar todas estas combinaciones, son un montón. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a explicar la influencia que tiene tanto X1, que es el PIB, como X2, que es el tipo de cambio, en la formación bruta de capital fijo. Recuerden que la formación bruta de capital fijo es la inversión que realizan los empresarios. Y cuando estamos hablando de la inversión que realizan los empresarios, nosotros podemos decir que el PIB son las ventas de las empresas. Entonces, la variación en las ventas de las empresas, ¿cómo influye en la inversión? Por ejemplo, ahora que las ventas andan por la calle de la amargura, ¿cómo creen que anda la inversión? Baja, es decir, los empresarios no invierten cuando las ventas bajan. Los empresarios invierten cuando piensan que las ventas van a subir. Puede ser que si vislumbran que se va a calmar este relajo, se anticipen y comiencen a invertir. Pero en este momento no hay ninguna señal de que se calme la situación que se está viviendo ahora, ¿no? Es decir, mire, sin ir más lejos, tomemos al mero chico crudo, es decir, a Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos no se ve para nada que vaya a reactivarse la economía. Es más, se vaticina que hasta puede haber una recesión fuerte. ¿Sí? Entonces, si ellos que manejan todos los hilos no tienen confianza, menos nosotros, ¿no? Sí, diga.
Por ejemplo, yo estoy en otra materia y de hecho eso nos encargaron de tarea. Ah. Nos dijeron que se viene una recesión, estaban hablando de una recesión. ¿Cuál fue el motivo que dijo que...? El motivo, mira, el motivo son varios. Hay algunos que vienen de la pandemia, ¿sí? No sé si ustedes sabían que en la pandemia hubo dos elementos bastante complicados. Uno fue los embarques. Los embarques ustedes saben que muchos productos y mercancías, inclusive insumos para poder producir otros productos, se embarcan en barcos porque es más barato. Eso no se mete en avión, únicamente se hace cuando hay una premura, pero si no, no se utiliza el transporte aéreo porque es mucho más caro, ¿sí? Eso, pero en la parte, digamos, ingenieril, el tema más complicado que hubo y sigue existiendo es el de los chips. ¿Sí saben lo que son los chips, no? Sí. Bueno, esos circuitos, ¿sí? Se utilizan ahora para un montón de cuestiones, los celulares, las computadoras, los vehículos, las máquinas, herramientas, todo. Entonces, de eso hay faltante a nivel mundial. Este año parece que se va a empezar a corregir un poco, pero se piensa que a lo mejor el año entrante recién se resuelva o si no el otro, ¿no? Entonces ahí tenemos también un cuello de botella bastante importante. Pero junto con este relajo está el tema de la guerra. Lo que pasa es que la guerra trajo, yo no sé si ustedes saben, pero Ucrania es un país, ¿sí? Y esto siempre lo fue, que está entre las zonas más productivas del mundo a nivel agropecuario y sobre todo agrícola. Es un país que produce mucho maíz, trigo, cereales, ¿sí? Inclusive, teniendo en cuenta la población que tiene, exporta mucho de eso. Pero la guerra inutilizó bastante parte de la cosecha y eso ha dañado la cantidad de, digamos, de alimentos a nivel mundial, además que hay problemas de sequía, ¿sí? Entonces, eso ha hecho subir el precio de los alimentos y subir las tasas de inflación. Entonces, no está todavía tan claro que vaya a haber una recesión, pero los analistas piensan, sobre todo, cuando digo analistas, no esos charlatanes que escriben en los periódicos financieros, económicos, no. Estoy hablando de gente que ha sido premio Nobel de Economía y que es gente seria. No hay todavía, digamos, una información fidedigna, pero sí están dadas un poco las condiciones para que la recesión se dé. ¿Por qué? Porque una de las recetas que se usa, y a veces a lo mejor en forma un poco exagerada, es que cuando la tasa de inflación aumenta, hacen subir la tasa de interés. Y Estados Unidos la ha hecho subir. Y como Estados Unidos la ha hecho subir, ¿sí?, pues los demás países también la suben. ¿Por qué? Porque la tasa de interés, aparte de ser el costo del crédito, ¿sí?, es decir, si ustedes van y piden un préstamo, el costo del préstamo está dado por la tasa de interés, ¿sí? Pero la tasa de interés también, esa es la tasa de interés, digamos, activa, la que cobran los bancos por los préstamos. Pero está la tasa de interés pasiva, que es la que se paga por los depósitos. Lo que ocurre es esto, que si la tasa de interés, si Estados Unidos sube la tasa de interés y acá en México no se sube, ¿qué es lo que ocurre? Que salen los capitales para invertir en Estados Unidos. Entonces, lo que hizo el Banco de México, ¿sí?, cuando empezó esta situación, es subir la tasa de interés, inclusive un poquito más que Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en primer lugar la economía mexicana no es tan potente como la gringa. Después porque los activos financieros gringos son más seguros que acá, ¿sí me entienden? Entonces siempre tiene que subir un poquito más. Porque ¿y por qué se van los capitales? Porque hay capitales que le llaman golondrinas que se van de un lado para otro. Pero esos capitales te sirven para financiar muchas actividades. Entonces, digamos que la economía mundial se mueve un poco a la par. Necesitas motivar
a los inversionistas para que también inviertan acá, porque si no se van los capitales. No sé si más o menos queda claro. Son bastantes cuestiones que están interrelacionadas. Lo que pasa es que, pero esto de la tasa de interés se ha hecho en la mayor parte de los, yo creo que en todos los países, ¿no? Yo sigo básicamente Estados Unidos, México y Argentina, pero en todos ha subido la tasa de interés. Pero si se fijan en Europa también, porque si no se les van los capitales de Europa y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que, aparte de que el tema, miren, el tema bélico es un tema mucho más delicado a lo mejor que el tema económico, porque en ese conflicto, bueno, en primer lugar ustedes saben que Rusia es un país que tiene bombas nucleares, ¿no? O sea, bombas atómicas, ¿eh? Si sabían eso. Y en el, digamos, en Europa son dos países, creo, Francia y Gran Bretaña, que tienen bombas atómicas. Y Estados Unidos también. Nada más que la Alianza del Atlántico Norte, que es la OTAN, que está manejada por Estados Unidos, ¿sí? Es una alianza que puede en algún momento intervenir y ahí se armaría la Tercera Guerra Mundial y creo que desapareceríamos todos. Eso es una cuestión delicada y eso es más grave que la crisis económica, ¿no? Por ahora la guerra está en un compás ahí que en lo personal creo que mi opinión es que se tendría que haber negociado y acabar con la guerra, ¿no? No sé si han visto fotos o videos, hay un montón de cosas destruidas en Ucrania y sigue todavía el relajo, o sea, sí es una cuestión delicada. Sí, por ejemplo, también comentamos en otra clase que Rusia, por ejemplo, eso de lo que decía usted de la tasa de interés, pues ahorita que hace unos días también nos dice también que Rusia no pudo pagar por primera vez en no sé cuánto tiempo sus bonos. Sí. Y yo digo que eso pues va a hacer que también ellos tengan que aumentar su tasa para que así pues, la gente se pueda animar a invertir, ya que pues si no si no pudieron pagarla, obviamente la gente se va a animar menos a invertir en bonos de ellos, ¿no? Sí, el tema ruso es un tema delicado, lógicamente, por el bloqueo que se está haciendo, etc. Nada más que los bloqueos, miren, dentro de la economía mundial hay muchos canales que no son formales, son informales. Y las monedas estas, no sé, como el Bitcoin, la criptomoneda, permiten flujos de dinero y de capitales sin control. Entonces, algunas cuestiones de este tipo de cosas son hasta cierto punto no tan fuertes, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Pues están trabando muchas de estas cuestiones, ¿no? O sea, y entonces a Rusia también se le dificulta pagar, ¿no? O sea, porque, bueno, una de las cosas que quiere Rusia ahora ya no es pagar con dólares, sino con rublos, que es la moneda de ellos y así. Y bueno, esto es un problema, ¿no? Y por otro lado, en el caso de países como los nuestros, por ejemplo México o cualquier país latinoamericano, puede pagar de otra manera, o sea, no hay problema, ¿no? Es decir, no es, es más que nada con los sectores de poder a nivel internacional, ¿no? Y es algo complejo que yo espero que con el tiempo esto se arregle y bueno, ¿no? Y la economía siga funcionando, ¿no? También es verdad que China, sobre todo, que es un país que está creciendo muy fuerte y que es el país en muchas áreas tecnológicamente más fuerte, más avanzado, no en todo, pero sí en muchas cuestiones. Esto hace que Estados Unidos un poco se resiste a dejar ese espacio, pero es una realidad que va a pasar también, ¿no? Es decir,
es un país más productivo, más ágil y bueno, lógicamente que va a ocupar con el tiempo, va a ser primera potencia. No bélica, según dicen algunos expertos en temas bélicos, durante muchos años va a continuar el poderío armamentístico que tiene Estados Unidos. Esa es otra cuestión, ¿no? Entonces, y eso significa que cuando deje de ser primera potencia, Estados Unidos de todos modos va a mantener una primacía importante, ¿no? Que eso pasa en general con los imperios, ¿no? O sea, cuando pierden su poder. Miren, vamos ahora a hacer, pero nada más eh, el análisis impulso-respuesta, lo vamos a cambiar ahora. Los que van a impulsar van a ser nada más el logaritmo x1 PIB y el logaritmo x2 TC. Y la respuesta, bueno, esto lo agrando, sí, se meten a análisis impulso-respuesta y entonces el impulso lo van a dar las variables independientes, es decir, las x, y la respuesta va a ser en la variable y, FBCF. ¿Sí lo ven? Claro, esto nos va a dar dos gráficas. ¿Sí? La respuesta nos dejamos solamente log y FBCF, sí, nada más eso. Sí, la respuesta va a ser el efecto que tiene en la formación bruta de capital fijo y el impulso va a ser X1 PIB y X2 TC. ¿Sí? Y este sí lo voy a explicar con más detalle porque son, en el tiempo sí son cuestiones importantes. Esta gráfica la voy a poner acá. No, es el impulso respuesta. Ya una vez que le das enter te va a dar las gráficas. Fíjense, entonces la respuesta dice acá del logaritmo de la inversión, que es YFBCF, al PIB o las ventas. Esa sería la respuesta que hay de la inversión a las ventas. Cada movimiento de esto es un trimestre. Al principio, ¿sí? La inversión cae. Luego cae un poco menos, luego vuelve a caer un poco más en el tercer trimestre, en el cuarto aumenta un poquito, pero sigue estando por debajo. En el sexto sigue estando, y a partir del séptimo comienza a crecer y a mantenerse estable. ¿Lo ven? ¿Sí? Esta información, miren, si la pudiéramos tener para algunas variables importantes de una empresa, sería muy bueno. El problema es que, salvo empresas que cotizan en bolsa y que tienen una contabilidad o información financiera y económica seria, es difícil contar. Pero se imaginan tener ventas, costos, bueno, todas las variables que tiene una empresa, que tienen un buen sistema de información, podríamos ver los efectos que se dan en el tiempo. Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es esto. Miren, por ejemplo, ahora este ejemplo, esta pregunta que hizo, ¿cómo es que es tu nombre? Raúl. Por ejemplo, estamos diciendo que está subiendo la tasa de interés en Estados Unidos, ¿sí? Y está subiendo la tasa de interés en México. Ahora, esto se supone, para frenar la inflación, ¿sí? Ahora, una cosa es tomar una medida, y esto pasa en todo, no solo subir la tasa de interés, ¿cómo ayudaría a frenar la inflación? Lo que pasa es que
detiene el crecimiento de la economía. Ok, sí. O sea, y al haber menos producción y menos, haber menos demanda y todo, los precios ya no suben, no suben. Es decir, que es una medida no excesiva, ese es el problema. Es decir, afecta la diversión, ¿no? Pero lo que voy a definir, esto que estoy diciendo, cuando disminuye la inversión, es que tú tomas una decisión, pero esto no hace que sea instantáneo. Puede ser en un trimestre, en 12, 4. Y en este caso, en este modelo, uno va viendo el efecto que va a tener. ¿Lo ven? Y por ejemplo, vamos a suponer, o un ejemplo más sencillo, claro, no tenemos la gráfica. Vamos a suponer que una empresa se quiere mejorar la productividad. Y entonces, para mejorar la productividad, se le da una capacitación a los empleados para que teniendo más formación produzcan más. Hasta ahí todo bien, ¿no? Es decir, si aumenta la capacitación, va a mejorar la producción. Pero ¿en cuánto tiempo? Ahí, o sea, no es instantáneo. Es decir, tú no capacitas y el trabajador no va a terminar la capacitación y tener un mal éxito futuro, ¿no? Es decir, hay un proceso de maduración, etcétera, hasta que alcanza el ritmo y va siendo un mejor trabajador que permite producir más. ¿Sí te claro lo que digo? Es decir, muchos de estos modelos toman un efecto como instantáneo, pero en realidad no es instantáneo. Por eso es que este tipo de modelo es importante, porque te va mostrando cómo se va dando esa situación. ¿Sí lo entienden? Pero es como en todos los órdenes de la vida. Es decir, por ejemplo, en las ventas. En las ventas se pueden diagramar estrategias para mejorar las ventas, y, por ejemplo, capacitando personal, etc. Pero no, igual, hasta que ese personal haga su experiencia y permite vender cada vez más, pues la venta va a aumentar. Es decir, una cosa que debe ser siempre muy clara, acá en la escuela también. Hay toda escuela o toda universidad tiene fisuras. ¿Cómo mejora generalmente en una escuela más todavía capacitando a los maestros? Pero capacita a los maestros, le da los cursos y ya está. No, hay que seguir, darle seguimiento, ¿sí me entienden? Es decir, en todo se idea que uno toma una decisión y ahí no vas a resolver el problema, pero no es así. ¿Sí? Es decir, los tiempos y la econometría en ese sentido ha mejorado, sobre todo a partir de la década de los 80, 90 del siglo pasado, ¿sí? Y permite ver ya también estos efectos. Nada más que en las empresas, para hacer un análisis de esto, porque esto es un ejemplo macroeconómico, pero para hacer un análisis de una empresa no está tan fácil, porque tiene que, o sea, digo fácil en este sentido. Es decir, tú vas y pides la información, te la van a dar, digo, si es una empresa pública. Pero si esa información no es fidedigna, no te sirve de nada el análisis. ¿Sí me entienden? Es decir, porque si has tergiversado los datos o no es confiable esa información, pues no puedes ver los efectos que tiene cuando tú tomas, ¿sí? Decisiones, ¿no? Y en esta otra es de la respuesta de la inversión al tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio aumenta, la inversión cae y el primer vuelve a seguir cayendo, siente que esté debajo de la línea está cayendo. ¿Sí? Nada más que ya cae menos. ¿Sí? Hasta que llega acá, tiene que ser el primer explotado y a partir de ahí empieza a mejorar el comportamiento de inversión. O sea que, lógicamente, al aumentar el tipo de cambio, pues es más costoso los productos importados y por eso afecta a la inversión, ¿no? Pero sí le da un impacto fuerte, digamos, esto, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, no estaba checando, déjenme ver cómo anda el dólar. Entonces, fíjense que yo no soy una persona que ande muy preocupada por las variables, pero vamos a poner Yahoo Finanzas.
Está a 20.47 el número. Está estable. Miren, es una cuestión, fíjense que se la debemos a esta administración. Yo no me canso de repetir, hay dos grandes elementos que hacen que el dólar esté tranquilo, porque con el mundo que hay a nivel mundial, esto tendría que ser un relajo por el tema del dólar y dólares. Una tiene que ver con una cuestión, y esta fue directamente del presidente, ¿eh? Es decir, nada de endeudamiento externo. ¿Sí? Sí ha habido endeudamiento interno, pero el endeudamiento interno es en pesos. ¿Sí? Y en el último de los casos, hasta emite billete, aunque haya inflación, ¿sí? No le debes afuera, ¿no? Y no tienes controles externos. Que de todo modo no ha sido así porque la tasa de inflación que tiene México, si bien ha aumentado, es la misma que de Estados Unidos. O sea que tiene que haber un poco, no diría salto en distancia con la misma tasa. Esa es la razón principal. Pero hay otra que ayuda muchísimo y que en este sexenio, esto no tiene nada que ver con lo que decir, pero sí tiene que ver con los mexicanos que viven en Estados Unidos que han seguido mandando. Inclusive en la pandemia aumentó en vez de disminuir de forma importante las divisas. De hecho, la entrada de divisas más importante que tiene este país no es inversión extranjera, no es turismo, no es petróleo, son los indocumentados. ¿Sí? Pero los indocumentados, ¿ustedes tienen familias conocidas de indocumentados o no? Sí, sí. No sé si han visto cómo es. O sea, yo me quedé impresionado cuando estaba acá en Chihuahua, recién casi llegado de unos amigos que teníamos. Resulta que este amigo era un electricista. Pero era un electricista que no estaba bien económicamente. Y entonces un día hablando conmigo, esto del otro, me dijo que se quería ir a Estados Unidos porque había muchas locas. Y yo le dije, es lo mejor que puedes hacer, ganar a tu amigo, pero verte así como está, ¿no? Y el chavo se fue. Y a los 2 o 3 días cae la mujer y hablando con el señor y conmigo, me dice que estaba muy preocupada y que lo otro, porque, mira, a partir de ahora, no, pero no las que tenían antes. Ahora las blancas van a ser de motivo. Y es increíble, no sé si fue a la semana o a la segunda semana empezó a recibir billetes. Ellos ya vienen cerca de. Están muy pegaditos donde ellos viven a San Francisco, que es una muy cara, ¿no? Pero se ve que viven bien y tienen sus trocas, instalaciones eléctricas, o sea, no es profesional, ¿no? Pero, digamos, en la clase que fue allá en Estados Unidos y lo que voy a es permanente. Es más, yo creo que, lógicamente, su mujer está allá por sus hijos, pero yo creo que a la familia de acá le va a pasar. Así porque, yo no sé si han fijado a veces en los barrios, hay una casa que está a lo mejor un poco chupoca, no está muy arreglada, y de repente empieza a mejorar las casas y es probablemente un hijo que se fue y empieza a matar. El mexicano manda. Fíjense que en otros países no es tan así. Un español, un argentino no manda. No, el mexicano que manda. Y la prueba está en esto que estoy diciendo, que es impresionante cómo manda la manda. O sea, no me respeto, dice las cosas bellas también, decir del mexicano, ¿no? Porque ustedes han visto que le tiran con todo a los mexicanos, ¿eh? Pero sí, sí, porque es así, los mismos mexicanos, claro, pero digo, no, eso sí es bueno, porque no es, sí sé que debe haber también otros países que lo hacen, pero como el mexicano, quién sabe, o sea, es que es un billetón lo que manda. Sí, sí, sí. Eso y no haberse endeudado con el exterior le solucionó toda la bronca a la actual gestión, que yo espero que
el próximo gobierno, o sea, cualquiera que sea, no se endeude con el exterior. Lo demás que hagan lo que tengan que hacer, pero que no se endeude. Es que lo que pasa es que a veces hay mucha corrupción en este tipo de cosas. Ustedes saben que a veces el que está arriba hace oídos sordos porque, bueno, hay negociaciones y cosas. Pero esperemos que esa parte quede como está. Muy bien. Eso sería todo el modelo. Voy a cortar la